Hola amigos, soy Carlos y les doy la bienvenida aquí al País de los Jóvenes, un nuevo programa muy especial con una invitada a la que le tengo mucho cariño, también una gran profesional, con un tema muy, pero muy interesante. ¿Por qué repetimos patrones? Hoy me va a acompañar la licenciada Sigrid Paredes. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología transgeneracional, tiene estudios en programación neurolingüística, nueva medicina germánica. Ella ha tratado, miren, todo el tema con adolescentes y adultos en temas muy interesantes. Imagínense, temas de trauma, problemas de autoestima, fobias, bloqueos con la prosperidad, búsqueda de la misión de la vida, sanación del niño interior, reedición de memorias, situaciones de pareja, decodificación de enfermedades. Yo le decía a Sigrid, tenemos que hacer un programa por cada tema, porque esto es muy interesante. Así que Sigrid, mi amiga, bienvenida aquí al País de los Jóvenes. Pues vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Yo súper agradecida de esta oportunidad de llegar a tanta gente valiosa. Muchas gracias. Pues Sigrid, mira, yo creo que hoy vamos a tocar un tema que es interesantísimo, ¿verdad? Porque esto de repetir patrones pareciera que, lo voy a decir de esta forma, pero es como decir, bueno, ¿por qué en las familias venimos repitiendo ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué se repitió el caso sobre, digamos, el tema de alcoholismo? ¿Por qué se repitió el tema de drogas? ¿Por qué se repitió el tema del abuso? ¿Por qué se repitió? O sea, son cosas que muchas veces no se entienden y parecieran que son normales. Pero vamos a empezar por una pregunta que yo creo que es básica y que a toda la gente que va a ver este programa, que ya lo está viendo, es interesante entender qué es un patrón. Si empezamos Un por... pa- claro, un patrón es una conducta, es una acción, Ujú, es una forma de reaccionar, incluso que se repite constantemente sí, y que muchas veces lo hacemos involuntariamente. ujú. Eso es. Y que como tú bien decías, esto se puede repetir de generación en generación y también dentro de nuestra misma vida podemos ir repitiendo historias con diferentes actores, pero al final la historia, el mensaje, el reto ha sido el mismo. Mira, Sigrid, si tenemos este concepto, tú decías algo bien interesante. eh, es inconsciente esto. O sea, realmente es así como, bueno, forma parte de todo ese bagaje que tengo hasta, digamos, de generaciones y por qué lo estoy repitiendo de esa forma tan inconsciente. O sea, la gente a veces lo dice, lo puede decir cuando lo detecta, ¿verdad? Chica, esto vino de mi bisabuelo, ¿y por qué ahora aquí también? Y esto se va repitiendo. ¿Qué pasa con eso, Sir? A mí por eso me apasiona la psicología transgeneracional, porque precisamente es el estudio de esas conductas, de esas historias que se van repitiendo, que se van evidenciando de generación en generación y en donde la voluntad está secuestrada, en donde no decidimos conscientemente que no decidimos nada, tenemos realmente muy poca libertad para elegir si no estamos en un trabajo personal de introspección y de conciencia, vamos como manejando en automático, dejando que todas esas cadenas de destinos, esos síndromes de aniversario, que ya poco a poco les voy a ir explicando cada una de estas cosas, nos van guiando la vida. Y cuando ya estamos implicados en situaciones dolorosas, en situaciones conflictivas, hasta ahí nos damos cuenta que algo no va bien en nuestra vida. A ver, voy a ponerte como ejemplos, digamos, de nosotros en el País de los Jóvenes recibimos muchas veces tanto jóvenes como familias, ¿verdad? Digamos, personas adultas que ya tienen formada una familia, pero todos en algún momentito nos dicen, bueno, es que mira, este carácter, por ejemplo, ¿verdad? Que lo cargo, es que así era mi familia, yo me recuerdo de pequeño que así era como nos comportábamos, entonces lo estoy repitiendo en mi familia que acabo de formar y no me he dado cuenta de eso. Digamos, es cuando ya la gente empieza a hablar, pero muchas veces no hablan de esto y solo generan este tipo de conductas, como tú dices, inconscientemente. A ver, ¿de qué conductas podemos hablar? Digamos, por ejemplo,
te estoy diciendo el ejemplo del carácter, te estoy hablando de qué más podríamos decir, timidez, baja autoestima. ¿Qué pasa con todo esto? Es, es, mm, es bien global, es muy grande el universo de patrones que podemos repetir. Incluso hasta con las enfermedades. Hay personas que en el lenguaje se van predisponiendo. Es que en mi familia todos son diabéticos o todos han sido diabéticos. Es impresionante cómo tomamos hasta esa palabra a nivel de identidad. Yo no digo yo soy catarro, yo no soy gripe, pero hay Ajá. enfermedades tan fuertes que las tomamos a nivel de identidad. Y no es que, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, desde la nueva medicina germánica aprendemos que no es la enfermedad de por sí que se va heredando, perdón, que se hereda, sino es la forma en que afrontamos la situación, ¿sí? Claro. Si hay mucha eh, falta de dulzura en un sistema familiar, entonces van a aprender cada generación a ir afrontando esa falta de dulzura con diabetes, por ejemplo. Ujú, Eh, Otra cosa puede ser que en muchas familias dicen, no, no nos casamos, las mujeres nos quedamos sin poder concretar una pareja, ujú, ¿sí? Y si llegamos a tener pareja, algo pasa y terminamos con la relación, ¿sí? Y cuando comenzamos a estudiar el árbol genealógico, cuando comenzamos a estudiar a sus antepasados, muchas generaciones han vivido así. Eso se puede repetir. Como ujú. tú bien dijiste, también se puede repetir el alcoholismo, se puede repetir las cadenas de destino, por ejemplo, también muertes tempranas, Ujú, ¿sí? Hay familias que se han muerto jóvenes los primogénitos, por ejemplo, ujú. ¿sí? Y lo que tú mencionabas del carácter, pues esas cosas también son ejemplos que hemos ido percibiendo desde pequeños. Si en mi familia todo el mundo grita y trata de resolver las situaciones con elevar la voz, con gritos, a mí no es que me han sentado y me han dicho, mira, cuando tengas un problema tú vienes y gritas. No, a mí me van programando, entonces voy entendiendo que esa es la forma. Incluso Ujú. vamos percibiendo que aunque hayan gritos y en extremos, aunque hayan golpes, el niño percibe que esa es una forma de amar. ¿Sí? Claro. Si papá grita, si mamá grita y después me dice que me quiere, si me pega y en algún momento me dice que me quiere, yo voy entendiendo como niña que es una forma de amar y después voy a buscar una pareja que también me agreda y para mí inconsciente va a ser, eso es normal, él me quiere, Claro, ¿sí? claro. Entonces es una gran gama de situaciones en las que podemos estar implicados en esa repetición de patrones. O sea, es tan grande la gama como tan grande es la cantidad de familias que hay, pues, o sea, porque al final todo se forma, digamos, dentro de ese contexto familiar, de entorno que puede ser integrado por papá, mamá, hermanos, tíos, o sea, abuelos, o sea, en todo ese contexto de los miembros de una familia repercuten en esos patrones que ese niño en algún momentito, pues, también los va a aplicar en su vida, ¿verdad? Que esa es una parte muy, muy compleja, digamos, y que la gente no se da cuenta, ¿verdad? Así es, y es bien importante cuando entramos en conciencia no juzgar. No Ajá, estoy hablando de justificar, porque claro, hay actos que no son justificables y que claro. se deben de denunciar y que se deben decir hasta aquí, de parar. Ujú, Sin embargo, no podemos juzgar porque cuando juzgamos estamos como más predispuestos a repetir esos patrones. Por ejemplo, hay jovencitos que vivieron en un sistema familiar en donde hay mucho alcohol, donde el padre era alcohólico y de pronto hasta le pegaba a la mamá, el niño se asustaba, se escondía bajo la cama, o sea, cosas bien fuertes y que creció detestando el licor, ¿sí? Y más adelante, ya cuando él crece, y comienza a tener esos conflictos y esos retos que todos los seres humanos tenemos en la vida, la forma de afrontar esos conflictos, a él lo programaron con, hay que beber para adormecer el dolor.
y entonces comienza a repetir una historia de alcoholismo también. Eso que detestaba tanto de pequeño, cuando siente ya lo está repitiendo. Incluso las mamás, a nosotras nos toca que, bueno, no sé, tal vez los papás también, pero de pronto nos vemos reflejadas en la actitud de mamá que a nosotros nos molestaba. Y uno, a mí no me gustaba que, que me, que me apuraran, que me dijeran, es que eres muy lenta, apúrate, apúrate, apúrate. Y cuando siento, yo le estoy diciendo las mismas frases a mis hijos. Y entonces digo, ay, qué feita me oigo, otra vez repitiendo esas cosas que yo juzgué, que a mí no me gustaban. Entonces, cuando uno se cacha, como decimos normalmente en Guatemala, cuando me cacho repitiendo hasta esas palabras, es momento de tomar conciencia y modificar. Una pregunta, Sigrid, digamos, estamos hablando de que se repiten los patrones, pero también a veces escuchamos dentro de las familias que dicen, bueno, por ejemplo, vamos a tocar el tema del alcoholismo. Bueno, todo, posiblemente el papá o la mamá tomaban y todo eso, pero de repente los hijos no. Pareciera que se rompe también ese patrón. ¿Sucede también eso con frecuencia? ¿Qué pasa para que, digamos, dentro de ese entorno así, el niño o el joven ya, digamos, al tomar decisiones, dice, yo no? Así es. Vean, aunque hayan varios niños en una familia y digamos, pero es que tuvo los mismos papás, Ujú. eso no es cierto. A cada hijo le toca vivir diferentes etapas de los padres. Entonces, eso ya le hace percibir la dinámica familiar de diferente manera a cada miembro de la familia. Uno. Dos, el sistema familiar es como que eligiera, por decirlo de alguna manera, a una persona de la familia para evidenciar otra vez el problema no resuelto. Ok. ¿Sí? Entonces, más de alguno de los hijos puede tener este problema de alcoholismo porque es un tema que no ha sido sanado o es un tema que ha hecho mucho daño en el sistema familiar y poco a poco se va repitiendo hasta que alguien diga, momento, aquí yo voy a sanar y voy a empoderar. No siempre el alcoholismo se genera por una repetición de patrones, también Claro, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra vida, claro. ¿sí? Ujú. En mi experiencia, muchas veces también el alcoholismo es porque no ha habido una buena relación con la mamá. Mira. Ujú. Entonces, el apego seguro que se tuvo que tener con mamá está quebrantado. Y entonces, a través de la bebida, estamos buscando eso. Estamos a adormecer esto, ese Mira, dolor. qué interesante porque muchas situaciones de vida, y yo se lo digo, digamos, en algunas charlas a papás o a jóvenes, ¿verdad? Esa estructura emocional que tanto un papá como una mamá le pueden dar tanto a los niños como a niñas, digamos, porque cada uno tiene un papel súper importante, digamos, en esa estructura familiar. Y ahí es en donde se dan también situaciones complejas, digamos, por ejemplo, el tema de alineación parental, todo ese tema de alineación que dice uno, qué es lo que está pasando aquí en el manejo, digamos, de esas emociones de los niños en contra de uno de los padres. O sea, se vuelve una situación compleja, pero no se dan cuenta muchas veces que, bueno, esa falta del papá, digamos, hacia las niñas, esa falta del papá hacia los niños o esa falta de la mamá hacia las niñas o niños, aunque estén presentes, ¿verdad? O la forma en que actúan frente a ellos o cómo actúan contra ellos, digámoslo así, esto va a repercutir en el futuro, ¿verdad? Así es, nuestros pilares son nuestros padres, Ujú. nos guste o no. Hayamos sido adoptados, por ejemplo, por otros padres del corazón y no de sangre. Nuestros pilares son los papás. Yo trabajo y tú sabes, yo trabajo constelaciones familiares y en cada tema sale papá y mamá. Sí. Yo voy a constelar porque de pronto un trabajo no fluye, ¿sí? Puede haber un movimiento interrumpido con el padre. Y ahí se quebrantó la confianza en sí mismo. Claro. Y entonces yo titubeo a la hora de tener un trabajo. Yo voy a trabajar prosperidad. Ah, ok. El primer éxito es salir a la vida, es Ujú. tomar la vida. Y eso, ¿quién nos lo enseña? La mamá. ¿De dónde venimos? De la mamá.
hay algo que se llama proyecto sentido. El proyecto sentido es como a una persona le va a impactar, le va a influenciar toda esa historia de los papás 9 meses antes de que lo engendren, es el proyecto sentido gestacional durante el embarazo y hasta los 3 años de edad. Ujú. Entonces, desde ahí es tan importante qué vivencias tienen los padres, qué sueños tienen los padres, con qué intención se embarazaron. Y quizás muchos se embarazan sin planificarlo, pero hasta eso afecta. Claro, Si de pronto un papá tenía la ilusión de ir a estudiar una maestría fuera del país y la pareja le dice, ¿sabes qué? Estamos embarazados, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, ok, prefiero quedarme y hacer una familia y ya mis estudios se quedan. Hay que estudiar por eso el proyecto sentido, cómo lo percibió ese niño, porque dentro de las infinitas posibilidades puede ser de que él sea un jovencito o un niño que se eche la culpa de todo, porque lo hemos visto. Hay niños que se sienten culpables de todo, claro. porque percibieron como, yo soy el culpable de que papá no cumpliera su sueño. O hay chicos que, por ejemplo, sienten que tienen que estudiar mucho para compensar eso que papá no pudo hacer. Ujú. ¿Sí? O también pueden truncarse y decir, no, yo no me va bien, iba muy bien en la primaria, en los básicos, pero en la universidad ya no pasé. Y fracaso y tras fracaso, o experiencia tras experiencia, que la palabra fracaso no me gusta, pero le cuesta salir adelante, le cuesta graduarse, porque inconscientemente dicen, yo igual que tú, yo no me gradué igual que tú. Entonces, esas son unas lealtades inconscientes en donde repetimos esa historia. Por X o Y motivo, papá no se graduó y el jovencito también más adelante le cuesta graduarse. Mira qué interesante. Sigrid, vamos a hacer un corte muy, muy pequeño, pero continuamos con más preguntas de este tema tan interesante de cómo, bueno, primero identificar esos patrones de conducta, pero también cómo alejarnos de ellos. Regresamos en un momentito. Bueno amigos, ya estamos de vuelta con este tema tan importantísimo para la familia, para todas las personas. Realmente esto es un tema muy interesante, el cómo romper esos patrones de conducta que muchas veces inconscientemente estamos en nuestra vida actuando de esa manera, por ese patrón, y que eso de alguna manera va a continuar en la vida de nuestras generaciones también, pero tenemos que decir un alto y cómo identificarlo. Ahí viene esa pregunta para ti, Sigrid. ¿Cómo realmente se identifica que eso que está pasando forma parte de un patrón de conducta que posiblemente ni me he dado cuenta? ¿Cómo logro o cómo las personas van a decir, uy, algo está pasando aquí? Claro, generalmente en terapia. En terapia, cuando llegan, nos dicen algo no está yendo bien, algo no fluye. Y entonces el trabajo es, primero, dar un vistazo a qué está pasando en su alrededor, en su entorno, en su contexto, ¿sí? Si no hay nada que nos dé la respuesta a simple vista, Ujú. comenzamos a retroceder. Más abajo, no sé si ustedes han visto una figura muy linda de un iceberg, en donde muestran que solo esa puntita del iceberg la miramos, ¿verdad? El pedazo de hielo lo miramos, pero realmente abajo, en la superficie, es donde está la mayor cantidad de hielo. Entonces, así somos los seres humanos, solo lo que actuamos, lo que nuestras reacciones son un 5% quizás. Entonces vamos bajando y vamos viendo si son creencias, si son patrones que ya se repitieron. Hay una terminología que se llama ciclos biológicos memorizados. Esto es bien bonito. ¿Qué se hace? Llega la persona a consulta y me dice, mira, estoy deshecha porque terminé con mi pareja, ¿sí? Ujú. Entonces vemos qué edad tiene esa persona. Porque posiblemente todo iba bien y fue algo inesperado. Posiblemente tenía, ¿qué les digo? ¿Qué les gustaría? 40 años, ¿sí? Y entonces comenzamos para ir atrás. A los 20 años, ¿qué te pasó?
Pues a veces sí, también tiene me quedé sin trabajo y fue algo que me dolió mucho. Otra, mi hermano se fue al extranjero y me quedé muy afectada. Vamos más atrás. ¿Qué te pasó a los 10 años? A los 10 años murió tal. O sea, ahí podemos ir analizando qué historias de separación dolorosas vivió la persona, ¿sí? Y entonces se comienza a ir para atrás hasta sanar. Generalmente es el niño interior, ¿verdad? Sí, a los 5 años de pronto, vamos a los 10, a los 5 años de pronto papá se fue un tiempo de la casa y entonces eso a mí me afectó. Entonces son ciclos biológicos memorizados. El inconsciente va repitiendo ese tipo de experiencias para que sanemos la raíz, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los diplomados tuyos que organizaste hace algún tiempo y cabal me recuerdo que una de las especialistas que te acompañó ahí en esto, casi que, digamos, ponía como una tabla, digamos, del 1 al 13 más o menos, y digamos, en esa cantidad de años, desde 0 hasta 13 años, después de 26, perdón, de 14 a 26, y así nos íbamos por esos ciclos, era para detectar realmente qué era lo que había pasado en cada una de esas etapas. Por ejemplo, si había pasado algo a los 6 años, esto podía impactar en los 12 años y después en los 24, después se iba, digamos, de alguna manera, iba como una línea, digamos, dentro de ese concepto de Así es, imagino que exactamente. Exactamente. Y ¿sabes qué es lo lo más, sorprendente o lo lo complicado o complejo de esto? Que muchas veces son situaciones que el niño percibe claro. y no son reales, Ujú, ¿sí? Si el niño percibe que su papá no lo quiere porque trabaja mucho, ¿sí? Entonces, ahí se hace un dolor, ahí se hace una herida, y tal vez el papá es su forma de dar el amor, proveyendo, porque no tiene otra opción tampoco, ujú, ¿sí? A mí personalmente me pasó algo que después yo me reía mucho con mi mamá, pero que me dolió mucho en muchos años. Cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años, mis papás se separaron, ujú, pero yo lo percibí como mi papá me abandonó, mi papá se claro. fue de la casa, ¿sí? Y entonces cuando yo ya estaba grande, estaba como que estudiando secretariado y y yo cuando yo lo platicaba, es que yo lloraba como esa niña chiquita que se había quedado sin su papi, Mm, ¿sí? Y poco a poco, con toda la carrera y todo, en su momento lo fui sanando, pero fui sanando lo que yo percibí. claro. Hasta hace tal vez unos 10 años, que yo ya había sufrido un buen tiempo, platicando con mi mamá, me dice mi mamá, hablando de eso, me dice mi mamá: "No, pero su papá no se fue de la casa, yo me fui de la casa, yo le dije que yo me iba y yo agarré a mi hija y yo me fui". Ujú. Y luego tarde me está contando, yo pasé llorando por mi papá años, O sea, era años. diferente la historia, había una separación, pero era diferente el concepto de la historia, digamos, que Sí, tenía. era diferente, porque para una hija que Ujú, su papá se vaya cuando tiene 5 o 6 años, cuando no está plenamente enamorada de ese superhéroe que es el papá, afecta y hiere mucho, de claro. diferente manera con la mamá. Entonces, sí impacta de diferente manera las historias. Y todo lo que vivimos, todo lo que nos toca vivir, a mí me encanta creer que ya traemos una bolsa con herramientas para afrontar la vida y para aprender. Claro. Uno quisiera que nadie sufriera, uno quisiera que sus hijos precisamente no afrontaran tanto dolor, pero ellos son unos guerreros que ya traen toda ese potencial para sanar su árbol genealógico, para hacer algo diferente, para verlo. Entonces, no los tenemos que minimizar, no los tenemos que sentir culpables, cada quien hace lo mejor que puede. A mí nadie me ha dicho, mire, yo voy a tomar esta decisión porque más adelante, en unos años, yo voy a llorar mucho por esto. Nadie lo Nadie. hacemos así. Ujú. Mira, Sigrid, y una parte, digamos, importante en todo este trabajo que nosotros estamos haciendo de no más historias de abuso, es porque mucho de los temas que salen a luz con todo este trabajo que nosotros hacemos con jóvenes y familia, eh,
el porcentaje es muy alto en el tema de abuso sexual. En esa parte, mira, surge mucho, una estadística, digamos, de lo que nosotros hacemos muy alto y lo vemos también en noticias, lo vemos en otros proyectos que la gente pues publica esto que está pasando y que es muy doloroso, pero existe mucho silencio. El silencio en este tema es muy fuerte dentro de la víctima y por vergüenza, por muchas cosas, digamos que amenazas, todo, cómo se siente la persona al pasar esto. Yo tengo casos, digamos, de personas que han pasado hasta 50 años calladas, digamos, es decir, no voy a decir y en algún momentito explota esto. El abuso también puede ser un patrón de conducta en determinado momento y que se repita y Sí, eso no se detecta. sí. Ujú, Como les digo, estas historias duelen, ujú, da indignación de cómo pasa esta situación, pero lamentablemente sí, sí viene de generación en generación muchas veces. Y lo peor es de que hay que tener cuidado porque no solamente esas personas abusadas se pueden llenar de culpa, se pueden llenar de temor, se pueden sentir sucios, aunque ellos no te tuvieron culpa de ello, ujú, pero también hay un riesgo muy alto, que se pueden identificar con su victimario, ujú. ¿sí? Entonces, pueden repetir esa misma historia también. Claro. Yo he conocido niños que han sido abusados y que si no lo atienden, si no van a terapia, si no sanan esa historia, si no la sacan a la luz, porque como tú decías, hay mucha gente que se queda callada, y niños que han repetido esa historia de abuso, incluso con sus hermanos, porque hay una identificación con la persona que agredió. Cuando a mí en clínica me llegan historias de abuso, yo busco en el árbol genealógico. Ujú, A veces solo es un susto que han llevado y me dicen, es que mi hija pasó esto y esto, y yo le preguntaba precisamente a una señora, eh, ¿usted ha vivido situaciones de abuso? Y casi se pone a llorar la señora y me dice, sí, por eso yo tenía tanto miedo que mi hija viviera esto. ujú. Okey. Y alguien más de su familia, y me dice: "Mi mamá fue violada a los 15 años". Mm, imagínate. Entonces, son patrones y patrones, pero yo antes dentro de mi ignorancia me enojaba mucho eso de que generaciones van a seguir viviendo lo mismo, como cargando esas culpas, entonces yo decía: "No, no se vale", y uno que cuando tiene hijos es peor, ¿verdad? Que uno dice a uno le duele lo que pasa en los niños, Ujú, se identifica con eso, pero solo se repiten patrones con la intención de que alguien diga hasta aquí. Yo voy a hacer algo diferente, yo lo voy a sanar. Eso que cayó mi abuela, eso que se quedó callada mi mamá, eso que sufrieron esas generaciones, yo a pesar de mi dolor, yo lo voy a sanar. ¿Y cómo se va a sanar? Pues hasta denunciando, claro. denunciando, tomando una actitud diferente, eh, yendo a terapia. Hay muchas formas. Hay personas también que solo con la conciencia, hay personas que a través de la oración pueden ir sanando, Ujú, dependiendo las creencias de cada uno, pero sí darse un tiempo para ver la herida, para decir, esto pasó, a sentir la vida y decir, no puedo cambiarlo, me duele, aquí está, pero algo bueno tengo que hacer con este dolor. mira qué interesante lo que dices, porque realmente todos estos casos que nosotros hemos recibido, bueno, y mi experiencia personal, que tú la sabes con mis hijas, pero también es enfrentarlo, es esa parte de decir, bueno, pasamos por esto, pero nos vamos a levantar y, bueno, lo vamos a enfrentar, que eso es lo que he hecho, digamos, y lo damos como ejemplo a veces a mucha gente con el tema de lo que pasó con mis hijas, porque una opción, y esa es la opción de vida de cada quien, ¿verdad? Pero una opción yo pude haber tomado decir, me encierro, simplemente escondo a mis hijas y las abrazo y en ese abrazo también de sobreprotección, ahí se van a quedar y se crea una burbuja, ¿verdad? De silencio en todo eso. Entonces esa burbuja solo se llena de dolor, como tal vez se lo hago como esa analogía, ¿verdad? Es como estar metiendo más tristeza, más dolor, pero ¿qué pasó? Uno, si toma la decisión de decir, ok, esto nos pasó y hablarlo,
sentirlo, llorarlo, generar toda esa descarga de emociones que en algún momentito uno puede tener como papá o como persona que ha pasado por el tema de abuso, pero es abrirse, digamos, esa parte de herida, ¿verdad? Porque de alguna forma hay que expresarlo para que eso no se vuelva un detonante, tal vez en algún momentito, y es poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Nosotros hablamos en estos tres elementos, que es la parte de la iniciativa, de la parte de esa de fe, digamos, como tú lo comentas, ¿verdad? A través de la oración, del perdón, de muchos de esos procesos, sirve, digamos, y lo hemos visto. También lo vemos de la parte del amor, de ese que la persona que ha pasado por esto no se sienta más esa víctima, porque tú lo sabrás como psicóloga y como profesional que atendés a estas personas, a veces es más señalada la víctima que el abusador, ¿verdad? Ah, y a ella les hicieron, a ella pasó por esto, y el abusador posiblemente nada, ¿verdad? Y la otra parte es el apoyo, porque muchas veces solo quedarse en esa soledad no pasa nada, porque ¿qué herramientas puedo tener, ¿verdad? Dentro de ese dolor para poder salir adelante? Cuando existen, digamos, profesionales, la persona que quiera encontrar, digamos, en su camino, hasta puede ser una persona muy responsable a la que quiera contarle esta persona, decir, me pasó esto, pero ya se está abriendo, que es el apoyo, ¿verdad? Con profesionales, con expertos, esa parte tan importante. Entonces, Sigrid, ¿qué recomiendas tú, digamos, en esa parte, digamos, si alguien ha pasado por un tema de abuso, que lo sabe y que, digamos, pueden ser jóvenes, hombres, mujeres, ya adultos, y saben que pasaron por eso, ¿cómo enfrentarlo para decir, hasta aquí, basta, ¿verdad? Ok, tú decías algo bien importante que no quiero dejar de recalcar. Ujú, Nosotros mismos podemos revictimizar a las personas que han pasado por abuso, ujú, con el pobrecito. Y es, no, es de, ok, sí, me solidarizo de alguna manera con ese proceso doloroso, pero no les resto energía. Y ujú, confío en que si lo pasaron es porque van a poder salir adelante. Entonces, eso les da fuerza. ujú, El otro tema, cómo se recomienda salir de esto? Pues sí, denunciarlo, decirlo. Hay personas que pasan muchos años y todavía no encuentran la fuerza, pero que estén conscientes que va a ir acumulándose, no va a pasar, el tiempo no lo va a borrar, al contrario, se va a volver más compleja la herida. No es lo mismo trabajar con una persona de 15 años que tiene que resolver eso que le pasó solamente en 15 años a una persona de 40, 50, 60 años, ¿sí? Ya tiene una historia en donde se ha complicado y se ha implicado toda esa historia de dolor. claro, Algo muy, muy importante, sí hay que decirlo, hay que comentarlo, pero hay que tener mucho cuidado. ujú, En psicotrauma decimos que se puede hacer iatrogenia. ¿Qué es esto? Que ese trauma se haga más grande, se haga más daño al ser humano si lo está contando y contando, porque para el cerebro no existe pasado. Y ujú, entonces al volverlo a decir se puede retraumatizar. ujú, ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros nos enseñan una técnica que se llama debriefing en psicotraumatología, que es una narrativa estructurada. Sí lo va a decir, pero nosotros les vamos a ir guiando de qué manera lo va a decir con el objetivo de que el cerebro comprenda de que ese evento tan difícil ya pasó. ¿Sí? Entonces, no es de estar solamente hablando y hablando, porque para la psique, para el ser humano, se vuelve a abrir esa herida. Si te has dado cuenta, cuando ustedes les cuentan esas historias, hay ujú, personas que se vuelven a quebrar y vuelven a sufrir, ujú, ¿sí? Entonces, ok, cuando ya lo han sanado profesionalmente, desde mi punto de vista, cuando ya lo han sanado, ya están preparadas para dar ese testimonio ujú, a medida de que el cerebro entienda ya pasó. Y como un tip, cuando a ti o a ustedes les cuenten esa situación, estar muy consciente si la persona está hablando en pasado, ¿sí? Y que diga, me pasó, ujú, hizo, fue.
porque a veces en ese diálogo lo hacen en presente. Y entonces él viene y me pega y me hace, y todavía lo hablan en presente. Ujú. Y para ustedes que también abren su corazón a esos testimonios, en su mente, cuando alguien lo está hablando en presente, decir, esto fue, esto pasó. Porque entonces por las neuronas espejo nos volvemos a conectar y también uno se puede afectar psicológicamente. Entonces también nos podemos proteger de esa manera. Hemos detectado cómo las personas reviven, digamos, esas situaciones, pero pareciera que, y lo dicen, es que parece que lo tengo enfrente, ¿verdad? O parece que lo tengo aquí, ¿verdad? Es esa parte. Entonces dice, mire, y ahí es en donde entramos, ¿verdad? Decirle, no está ni enfrente, no está aquí, o lo tienes ahí. No, ya fueron hace tantos años, bueno, entonces ya no está. O sea, lo tienes que hablar cabalmente, como lo dices tú, en pasado, esto ya pasó muchos años, pero creo que es esa cultura también de silencio, digamos, que se tiene en todo esto, de no hablar, de no decirlo, y hasta a veces los mismos papás hacen que digan, bueno, ahora no digamos nada, pues esto pasó, pero de aquí no sale en esto, y el no salir es ni siquiera enfrentarse a esto ante un psicólogo, ante una persona que pueda ayudarlos, es no va a salir. ¿Verdad? Que nadie se entere. Entonces no les importa si el niño o el joven no va a pasar por un proceso de sanación, digamos, correcto, si no es aquí no sale, ¿verdad? Entonces, cuando la persona habla, hemos visto el caso que la familia o los que callaron se enojan, ¿verdad? Y empiezan con que para qué hablaste, para qué removiste esto. Pero es complicado, ¿verdad? Es una parte que también hay que entender cómo la cultura, digamos, del país también, o de muchos países, porque esto pasa, hemos detectado, nosotros en el país de los jóvenes trabajamos con varios países a nivel latinoamericano, y es, mira, similar. Somos personas, ¿verdad? Al final del día. Sí, y en esta cultura muchas veces nos interesa o les interesa más el qué dirán, la Sí. apariencia, ¿sí? Y lo principal es qué está sintiendo mi familiar, qué está sintiendo mi ser amado. Y creerles, si algún niño, algún joven dice algo de que no quiere estar con alguna persona, que que no quiere saludar de beso, que no quiere, hay que poner mucha atención porque a veces no lo dicen abiertamente, pero su comportamiento, su lenguaje corporal ya nos está diciendo que hay cierto rechazo, cierta forma de quererse proteger ante una persona. Y lo que se calla va cobrando más fuerza en el sistema familiar. Los secretos van creciendo, son como una bomba de tiempo. Y esto va pasando de generación en generación si no son resueltos. Fíjate que yo te voy a contar una historia personal y en este caso, digamos, obviamente por todo lo que pasamos con mis hijas, pero yo veo esto a mis hijas hace 3 años cuando les preguntaban lo que pasaba y era encorvarse y apenas las palabras. Y aún así tuvieron la fuerza para decir muchas cosas a corta edad, decir me pasó esto y me hicieron y lo dijeron, ¿verdad? Pero ahora es un cambio, mira, tremendo, que pues todavía han tenido que hablar sobre esto. Y dicen, bueno, voy a hablar, pero usted va a poner la verdad y va a poner lo que me pasó. Mira, es una actitud totalmente distinta a ya empoderada, a decir, ok, me pasó esto y se lo estoy contando, pero usted como profesional tiene que poner la verdad de lo que yo estoy diciendo. Mira, a mis hijas les han preguntado, pero ¿por qué? ¿Y por qué tu reacción así? Y entonces dice, porque eso me pasó a mí y yo estuve ahí. Mira, unas respuestas, mira, impresionantes, pero es como también esto va evolucionando en la madurez también de enfrentar esto. Y no es que estemos nosotros hablando día a día este tema, digamos, con ellas, porque también aquí viene la parte importante, ¿verdad? Y es lo que les digo a ellas, están sus sueños, están esas grandes ilusiones, están en esa que la música, que esto, que el otro, que quiero lograr, que quiero tener estudiar esta carrera, que quiero esto. Entonces, esa es la vida, ¿verdad? Esa es la parte tan importante también de darle en la familia a las personas que han pasado por esto, el decir para adelante, pues, ¿verdad? Así es. Y cómo con el lenguaje, con el tono, con
hacia dónde están puestos sus intereses, hacia dónde está puesta su atención. Se dice que en donde yo tengo la atención voy a tener más de lo mismo también, ¿verdad? Claro, Si yo me quedo desde el victimismo, desde el dolor y no se sale, y no se sale de ahí, no voy a tener la opción de abrir mis manos para sostener la vida y sostener cosas lindas que también me pueden pasar. claro. Eso es bien importante. A ver, Sigrid, ¿qué le podríamos decir a las personas em, para, digamos, el consejo que tú le podrías dar como profesional? A veces uno quisiera tener esa varita mágica y decirle a las familias, siéntense y hablen de esto, qué les duele, qué les pasa, qué es lo que realmente podemos solucionar en familia, porque llega un momentito donde considero yo siempre que la comunicación se vuelve la parte vital en estas situaciones. Cuando las personas ven estos programas, lo que queremos es que se pongan a pensar un poco y volteen a ver a su pareja, a sus hijos y digan, bueno, hablemos pues, ¿verdad? Hablemos de posiblemente ese dolor, hablemos de lo que no queremos hablar, qué nos duele, qué podemos solucionar para hacer una mejor familia. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas? Los papás nunca vamos a poder ser amigos de nuestros hijos porque tenemos otro rol, hay Mm, jerarquías, claro. Ujú, pero pues lo que sí podemos es darles la confianza para que nos cuenten las cosas. ujú, Yo les digo, por ejemplo, a mis hijos, ok, se van a equivocar, van a cometer errores, pero quiero que me lo digan y yo les voy a ayudar a que salgamos de ese error, a que claro, no repitamos esos errores. Entonces, es que ellos logren hablar, pero tenemos que estar presentes para ellos, tenemos que estar presentes en la familia, no dejar que el teléfono nos absorba, no dejar que nuestro trabajo nos absorba, estar muy pendientes, observar las conductas de los que tenemos a nuestro alrededor, porque también puede ser un hermano que esté implicado en abuso, puede ser mm, hasta una señora que tenga acoso sexual en donde trabaja. claro. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cuáles son sus palabras, cuál es su postura corporal, qué es lo que está cambiando. Hay gente que ha sido muy alegre y comenzó a apagarse poco a poco. Entonces, eso nos están dando alertas. Uno, estar muy conscientes de su entorno. Dos, dar confianza, dar esa apertura, dar esa oportunidad al diálogo. Y tres, ver que no está funcionando en su vida. Si algo no fluye, si yo quiero ir para allá y me encuentro una pared a cada poco, si no estoy feliz, si no estoy agradecida con la vida, algo está mal. Entonces, tomar esa conciencia y hacer algo diferente para sanarlo, buscar ayuda. Siempre hay personas con un gran corazón que nos pueden tender una mano. Ok, No tratar de resolver las cosas por uno mismo, porque uno está implicado. Yo podré tener el conocimiento que me da el estudio, pero yo no me puedo ayudar a mí misma. Yo necesito de que alguien también me acompañe terapéuticamente. Entonces no podemos ver muchas veces nuestras propias heridas. Estar muy conscientes y tener la fe de que todo se puede superar y que si estamos enfrentando esos grandes retos es para sanar y no solamente sanarnos a nosotros, sanar, sanar a nuestras futuras generaciones. sí, que eso es muy importante. Sigrid, vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo otras preguntas muy interesantes para ti. Regresamos en un momentito, no se pierdan este programa porque de veras está muy, muy, muy bueno porque eso nos va a ayudar, miren, a romper esos patrones de conducta en nuestra familia. Así que regresamos en un momentito. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Sigrid, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando porque digamos, en familia, digamos, somos varios miembros, ¿verdad? Toda la familia está formada de varios miembros. ¿Qué pasa cuando uno sí decide ese cambio y otros no? Porque tenemos también esos comentarios de decir, mire, yo estoy avanzando en esto, pero las demás partes de las piezas no quieren y no avanzan. ¿Qué podemos hacer en ese caso?
Hay una premisa que dice: "Si yo cambio, todo cambia", Ujú, ¿sí? Queremos que los demás cambien y cada quien tiene su proceso y su tiempo, claro, y lo que más va a impactar es el ejemplo. Si yo comienzo a cambiar, si yo comienzo a sanar, poco a poco se va a ir dando ese proceso. No va a ser por gusto. Voy a tener que estar enfocada y seguir trabajando primero en mí, y no desde una manera egoísta, sino es para poner el ejemplo. Y poco a poco se van a ir cambiando esas dinámicas familiares. Alguien me decía después de una constelación que precisamente salió el tema de mamá, y lo trabajó con amor, porque a veces somos muy severos al criticar a nuestros padres. ujú, Y él entendió, perdón, entendió qué había pasado con su mamá, y después me escribe y me dice: "Mire, es que mi mamá está una dulzura, como que ella hubiera visto toda esa dinámica que trabajamos. Está cambiada". Y le digo yo: "Ok, puede ser que sistémica y fenomenológicamente sí haya logrado percibir la señora esto, pero también usted está cambiando. Usted ya no la mira con los mismos ojos, ya la mira con ojos más de compasión, más de comprensión". Entonces, es cambiar uno y seguir, y los que creen en la oración, pues orar por esa persona, los que claro, creen en la meditación, seguir meditando para quitarnos el juicio, porque precisamente como les decía, hay historias en las que nos vemos implicadas. Y aprovecho para contar esta historia que me pareció tan sorprendente. Una señora se fue, no se quedó para criar a su hija, era madre soltera y se la dejó a su papá, ¿sí? Y se fue. La niña creció con esa figura paterna del abuelito ujú. y estaba estudiando, y la conocían como buena patoja, que estudiaba, y de pronto queda embarazada. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hizo? Dejó su hijo y se fue también. Imagínate, En siguió el en patrón. era el patrón. Entonces, cuando, aunque a nosotros nos dé cólera y decimos: "¿Cómo lo pudo dejar a este niño?", y nos llenamos de juicios y de señalamos, están implicados de alguna manera en su historia que no han sanado, Claro, ujú. ¿sí? Entonces, orar, meditar, mandarle luz, mandarle buena vibra a esas personas y hacer nuestro trabajo personal. Qué interesante, Sigrid. La verdad que estos temas dan para tocar muchas cosas bien importantes. A ver, Sigrid, eh, tú eres una persona que ha trabajado pues muchos años en este tema, tienes una gran experiencia. Si tú les recomendaras algo a personas que han pasado específicamente por la campaña que estamos haciendo nosotros de No Más Historias de Abuso, eh, ¿qué le recomendarías a las personas para romper esos patrones? Si la persona como tal ya pasó por esto, ¿qué le recomendarías como profesional? Idealmente es, pues, romper ese silencio, es hablar. Ujú, ¿Sabes cómo yo he logrado enfocarlo para que la gente tenga esa fuerza? ujú, Cuando se les dice: "No lo hagan por usted, hágalo por sus hijos". sí, Si usted sana, va a sanar a esos hijos. Y yo sé que se debe hacer por uno mismo, porque ujú, si yo estoy bien como mamá, si yo voy a estar bien para ellos, ¿sí? ujú, Pero en esta dinámica sí somos una cultura como muy de sacrificio, muy para ellos, ¿verdad? Entonces, no lo hagan por ustedes entonces, háganlo por limpiar todas esas generaciones. Están solos, no están solas. Agárrese de su fe, aférrese a su fe, y si no la tiene, búsquela, porque eso es lo que le va a dar la fuerza para poder salir adelante. No dude de usted mismo. La herida más grande que haya sido, de todo se puede salir, de todo se puede sanar y todo se puede superar, pero pidiendo ayuda, pidiendo apoyo profesional, atreverse a confiar en ella, en ella misma, de ujú. que tiene todas las herramientas para salir adelante. Sí se puede. Sí, se puede. Mira qué bonito, Sigrid. Y bueno, ya
para cerrar, yo creo que son temas tan interesantes y este aporte, digamos, que nos da a través de profesionales como Sidri y otras personas que han estado durante todo este mes, pues dando su experiencia, contando anécdotas, testimonios. Nosotros queremos continuar realmente con este trabajo porque nos interesa muchísimo que haya una sociedad sana. Que pueden haber problemas, sí pueden haber situaciones difíciles en la vida, que podemos caer, sí podemos caer, pero nos podemos levantar y todos, como lo decimos nosotros en esta campaña de publicidad que hicimos de No Más Historias de Abuso, un día abrir los ojos y enfrentarnos a ese nuevo amanecer, porque realmente todos tenemos esa gran oportunidad de ver esa luz enorme en nuestra vida. Sigrid, yo sé que tú tienes muchas frases, muchas palabras, pero personalmente, si te preguntara sobre alguna frase que para ti haya sido importante siempre en tu vida y que la recordes siempre y digas, ay, esta frase a mí siempre me sirve porque es la que a mí me motiva para salir adelante. ¿Cómo o qué le dirías a las personas que, como ejemplo, ¿verdad?, de tu vida y que decís, esto es lo que a mí me ayuda para salir adelante? Suelto y confío, Mm, suelto y confío. Es una frase de Ho'oponopono, ujú, que es una técnica hawaiana que ayuda a limpiar ujú. precisamente esas memorias ancestrales y esa realidad difícil que a uno le toca afrontar en determinado momento. El soltar quiere decir de que las cosas no van a ser en el momento que yo quiero, no van a ser como yo quiero, ¿sí? Pero también tomar acción y responsabilizarme de lo que a mí me toca. Claro. Confiar de que todo es perfecto y correcto y que llega en el momento también perfecto. Confiar en que yo puedo, confiar en que tengo la capacidad, confiar en que hay gente que me ama, confiar que hay algo más grande en el universo que nuestra fuerza humana. Suelto y confío para mí encierra mucho y me apoya mucho. Pues mira, Sigrid, te agradezco mucho este tiempo tan importante que nos has entregado, pues a todas las personas que van a estar viendo. Recuerden que esto lo van a poder encontrar en nuestra página web www.elpaisdelosjovenes.com y también en nuestro canal de YouTube y Facebook. Está como El País de los Jóvenes, todas nuestras redes, para que busquen esta información, busquen ayuda. Hay profesionales expertos en esto que les pueden ayudar a salir adelante. Y como dice Sigrid, fe y suelten y confíen, porque así es la vida. Así que les agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a seguir en este trabajo muy importante de dar información a ustedes sobre temas muy interesantes, porque sabemos que a través de esto vamos a lograr muchas cosas positivas para las familias. Tan importante es mencionar ese concepto, porque la familia es lo más importante que existe en una sociedad. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo aquí en El País de los Jóvenes.